quienes querían enriquecerse lo hicieran sin límite ni freno. Salinas de Gortari, según dice Sputnik, que aquí aparece, privatizó muchas empresas mexicanas. ¿Cuáles son las empresas mexicanas que privatizó Salinas de Gortari? Bueno, pues aquí dice que el sistema bancario se nacionalizó en la década de los 80. López Portillo lo hizo en 1982. Para 1990, cuando Salinas de Gortari llevaba 2 años en el poder, la banca mexicana perteneciente al Estado fue vendida. Primero, de acuerdo con datos de la Universidad Nacional Autónoma de México, durante el gobierno salinista se vendieron 18 bancos, entre ellos Banamex, Bancomer, Serfín, Comermex y Somex, que hasta entonces eran propiedad del Estado. También se vendió Teléfonos de México, Telmex, hoy propiedad de Carlos Slim, el mexicano más rico. Y Teléfonos de México se vendió después de haberle invertido el gobierno mexicano para modernizarlo una gran cantidad del erario. Y se vendió a un precio muy bajo, en condiciones muy favorables, pero sobre todo garantizando a quien lo compraba el monopolio de las telecomunicaciones, que se hizo todavía más sólido con la telefonía celular. La propia Constitución prohíbe los monopolios, sobre todo los privados, porque algunos no son considerados como tales cuando son explotados o son explotadas las industrias por el Estado en razón de su naturaleza estratégica, su naturaleza protegida. Pero ningún particular puede tener monopolios. No pasa nada. En este caso se hizo un monopolio como en muchos otros. Empresas del ramo siderúrgico como Altos Hornos de México, Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas y Siderúrgica Nacional también se privatizaron. ¿Qué fue de nuestra gran industria siderúrgica? Porque supongamos que estamos de acuerdo en que eso sí se privatice. Supongamos que convendría que lo llevara a cabo un buen empresario nacional, que llevara a cabo esa industria. Bueno, ¿y por qué no ha crecido? ¿Y por qué no se ha desarrollado? Que es lo que nos preguntamos en todos los ámbitos de la vida económica nacional privatizados, que en realidad han sido un fracaso para la nación, empresas pobres con empresarios ricos. En el ramo aeronáutico destaca la venta de Mexicana de Aviación y Aeronaves de México, mientras que en cuestión minera resaltan Mexcobre y Minera Cananea. También se vendieron 3 empresas de almacenes nacionales de depósito y se puso a disposición de empresarios nacionales o extranjeros 3.2 millones de hectáreas de reservas minerales nacionales. Después se siguió adelante, porque se siguieron dando concesiones sobre grandes extensiones. Tampoco se ha beneficiado nuestra nación de las concesiones mineras. Es un saqueo despiadado a cambio de nada. El proceso de privatización siguió con Ernesto Zedillo Ponce de León, cuya estrategia de venta de bienes del Estado estuvo caracterizada por la entrega del sector ferrocarrilero. No me gusta la redacción, pero en realidad la privatización más emblemática de Zedillo fue la de los ferrocarriles, de lo que hemos hablado en sesiones recientes. De las 1.155 empresas que tenía el Estado en 1982, para fines de 1999 solo quedaban 203. Es justamente a este periodo al que López Obrador se ha referido como periodo neoliberal, el cual señala se extendió hasta 2018. Y miren, los problemas son los siguientes. Primero, lo que no se debe privatizar, porque es servicio público, tiene una prohibición y su privatización es caótica, es desastrosa, es ruinosa para la nación. Segundo, que lo que sí puede privatizarse y se privatiza debe producir dinero al erario, dinero que nunca vimos ni se aplicó al interés nacional, a los servicios públicos ni al desarrollo en general de México. Tercero, que no se deben permitir los monopolios ni las concentraciones, y sí se permitieron. Y cuarto, que ninguna de estas empresas le ha procurado gran beneficio a México, ni ha abonado a su desarrollo, a su crecimiento en materia tecnológica o a su enriquecimiento como nación. Y que durante mucho tiempo los trabajadores de grandes empresas, desde donde
algunas personas se enriquecían escandalosamente, no percibieron mejores salarios. Muy al contrario, vieron disminuir su capacidad de consumo. Estas empresas fueron privatizadas. Con Carlos Salinas de Gortari, Telmex, Imevisión, hoy Televisión Azteca, Bancomer, Serfín, Banamex, Altos Hornos de México, Fertimex y Dina, que hacía camiones en México. Por cierto, teníamos alguna tecnología, desarrollábamos algunos bienes que requerían cierta tecnología. Ya no existen, ya no son de México, ya no son nacionales. No hacemos los carros del metro, no hacemos vagones de trenes, no hacemos camiones, no hacemos vehículos. Y todo esto sí se hacía en México y estaba en manos de mexicanos, o del Estado, o de particulares. Nada de eso existe ya. Todo lo destruyó el neoliberalismo y lo poco que queda está en manos de transnacionales y nada más. Ernesto Zedillo, no son todas estas, o no son estas empresas la totalidad de las privatizadas, sino las más emblemáticas. Ernesto Zedillo, Ferrocarriles Nacionales de México, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, INAFINSA. Y Vicente Fox Quesada, Mexicana, Aeroméxico, Aseguradora Hidalgo, Puerto de México. Y Felipe Calderón, Luz y Fuerza y Grupo Azucarero de México. Y vean ustedes que hasta el puerto de Veracruz, por ejemplo, el más grande de México, o al menos históricamente el más importante, fue concesionado algo así de 90 o 100 años, una cosa tremenda. Se habla poco de esto, pero entre concesiones y privatizaciones teníamos y seguimos teniendo en gran medida el país entregado, porque revocar una concesión es cosa muy complicada. Sin contar que inmediatamente empieza el griterío, la plañidera y el rasgamiento de vestiduras de los hipócritas que tienen los privilegios y de aquellos tontos, idiotas útiles que los defienden. Difícil cosa es. Inmediatamente cae sobre él la acusación de comunista. Y entonces, después, ya vieron cómo sí íbamos a hacer como Venezuela. Enrique Peña Nieto finalmente, por la puerta de atrás, privatizó a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, como hemos explicado ya en muchas ocasiones, y que este gobierno trata de revertir la privatización por dos vías: por las contrarreformas a las criminales reformas neoliberales en materia energética y por el crecimiento de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad en capacidad productiva. Comisión Federal de Electricidad comprando Iberdrola plantas y ganando cuota de mercado, y en caso de Pemex, con el acrecentamiento de la capacidad productiva de las refinerías a través de la puesta en funcionamiento tecnológico al día de las ya existentes, la compra de Deer Park y la construcción de la refinería de Dos Bocas. Además del incremento de producción de petróleo y el cambio de orientación para que sirva ese bien al consumo nacional y no se vaya todo al extranjero o cada vez se vaya menos. Es decir, con un criterio de reconstrucción de soberanía nacional y de interés estratégico de México. Fotografía de Salinas de Gortari en esta infografía: 41.900 millones de dólares en 1994. ¿Qué es esto? En el inicio de la crisis económica de 94, una terrible crisis económica cuya culpa Zedillo tira a Salinas y Salinas a Zedillo. Ambos son exactamente lo mismo. Con Carlos Salinas, el número de hombres más ricos del mundo aumentó de una familia, los Garzazada, a 23 multimillonarios que acumularon 41.900 millones de dólares en 1994. Salinas de Gortari es el gran productor de multimillonarios concentradores de riqueza que no la han, desde luego, distribuido, a pesar de lo que tanto cacarearon, de que se iba a derramar la riqueza. Lo seguimos esperando, la concentración continúa y hoy esos 41.900 millones de dólares son una nada comparado con lo que tienen todos estos hombres en las grandes fortunas que les procuró
el gobierno de entonces traicionando a México, entregándoles a precio de saldo las empresas del Estado, garantizando sus monopolios y todavía más, condonándoles y difiriéndoles el pago de impuestos, y aún cuando quebraban o cuando lo requerían, subsidiándolas con el dinero público. Esos negocios subsidiados, esos negocios protegidos, esos monopolios constituidos en contra de la nación y del pueblo, generaron enormes fortunas, pero también una gran pobreza. 30 millones de mexicanos abandonaron México y se fueron al extranjero. Y dicen todavía algunos que el neoliberalismo es una maravilla y que hay que volver a él, como lo proclama indirectamente Xóchitl Gálvez, en su cortada lengua, con su poco vocabulario, pero afirma que volver al pasado es lo que hay que hacer y no permanecer en este comunismo espantoso donde los pobres empiezan a salir adelante y donde a los haraganes se les regala dinero. Mejor en ese entonces donde el dinero se regalaba a los muy trabajadores como estos 23 multimillonarios. Las empresas públicas, 63% que remató Carlos Salinas, hicieron, como ya dije, a 23 familias súper ricas hasta hoy. Y según Forbes, la revista en la que se publica anualmente o cada X tiempo o cada que les da la gana, la lista de los hombres más ricos del mundo y las mujeres también que las hay. Porque es cosa en esta sociedad estúpida y banal en la que lo importante es tener una cifra en una computadora y aparecer en una revista como muy rico, con una cantidad de dinero que en su vida se gastarán por una vanidad estúpida y criminal, hacer aparecer en un listado el desfile de impúdicos individuos que acumulan cantidades inmorales y son inmorales porque mientras esto acontece, mucha gente no tiene dinero para comer. Según Forbes, al término del sexenio de Salinas, ya aparecían más de 24 en la lista de los hombres más ricos del mundo. Antes solamente la familia Garzazada, que debemos decirlo y hay que reconocerlo, Eugenio Garzazada fue un verdadero empresario. El señor no vivió del erario, no recibió venta de empresas del Estado, ni conformó monopolios. No se favoreció de la colusión con los gobiernos. Y era el único, o su familia, porque él había sido ya asesinado, era el único o la única familia que aparecía en esta lista de gente multimillonaria. Al menos, si podemos decir que no es correcto acumular tales cantidades de dinero, en este caso era perfectamente explicable esa fortuna. No en el resto. Los demás ya acumulaban 48,000. La familia Los Garzazada en el 88 tenían una riqueza de alrededor de 2,000 millones. Cosa de nada comparada con lo que después aconteció con muchos otros. Los demás ya acumulaban 48,000 millones, 41,900 millones, que creo que es dinero de México. De ese tamaño, es decir, dinero público, de ese tamaño fue la transferencia de recursos por la política de entrega de bienes nacionales a particulares. Por eso digo yo que el asunto central de discusión entre el gobierno anterior o los gobiernos neoliberales anteriores y entre las dos filosofías y las dos concepciones del mundo es precisamente que la filosofía neoliberal aborrece las entidades públicas, aborrece al Estado y al derecho. Y todo lo atribuye, toda bondad la atribuye a los particulares. El otro caso es distinto. Se permite la libre concurrencia, competencia, empresa, pero se le limita y se le regula en aras del interés público, que siempre debe estar por encima del interés privado. La llamada política neoliberal no fue más que una política de pillaje, de saqueo, y no solo imperó, dominó, prevaleció la corrupción, sino también se arraigaron prácticas de corrupción en el servicio público. No es una mentira, ni es una inexactitud afirmar que el neoliberalismo es el mayor productor de corrupción en el mundo por el amor al dinero que sembró en los corazones, en las mentes de mucha gente. Porque volvió desmesurados a todos.
porque les hizo desear como único y principal deseo en sus vidas el acumular mucho dinero, aunque no fuera necesario para nada. La corrupción política, con la perversión que hizo el sector privado del público y la colusión entre ambos, es terrible, es el saldo criminal del neoliberalismo, o uno de ellos. En medio de este caos, 23 familias mexicanas, como ya hemos dicho, elevaron su fortuna y se ubicaron entre las 358 personas más ricas del mundo, de acuerdo con Forbes, publicación estadounidense que lo atribuyó a la liberalización comercial, claro, la privatización y el Tratado de Libre Comercio, que son instrumentos fenomenales para crear riqueza, de unos cuantos, firmado por Carlos Salinas de Gortari con Estados Unidos y Canadá. Y pregúntenme, el saldo de todo esto, de la liberalización, de las privatizaciones y del Tratado de Libre Comercio, en el pueblo llano, en el pueblo en general. Saldos: salida, exilio de 30 millones de mexicanos, destrucción de nuestro campo y de nuestra industria, empobrecimiento de la gente, decadencia salarial e implantación de sistemas de saqueo masivos y monopolios. Todo esto en demérito de los más desfavorecidos. El lunes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con Germán Larrea, decía esta nota, para pedirle que recuperen los 65 cuerpos de mineros sepultados tras el accidente en la mina Pasta de Conchos. Durante su campaña, dijo que antes de Salinas no aparecía en la lista de los hombres más ricos del mundo, sino hasta que se le entregó la mina histórica de Cananea en Sonora. ¿Por qué se dice esto? Por una razón muy sencilla y muy entendible. La comparación entre el crecimiento en riqueza y acumulación de bienes y la destrucción de la humanidad en el espíritu de aquellos que se dedican a acumular. Entre más dinero, menos humanidad, menos compasión, menos solidaridad y empatía, menos generosidad. Larrea dejó enterrados 65 cuerpos de mineros después de no haberles dado la protección necesaria para evitar el accidente. Porque todo se trata de ahorrarse dinero en los trabajadores para acumular todavía más del dinero ya acumulado. Un hombre que se hizo millonario a partir de la mina de Cananea, es decir, a partir de un bien de todos los mexicanos, de un bien público, y que a pesar de eso no le retribuye a México en salarios dignos a sus trabajadores, en impuestos, en obras diversas, en compromiso o en lo más elemental, en el cuidado de las vidas de sus trabajadores y cuando perecen en la inversión para su rescate. Inhumanidad plena, síntesis del neoliberalismo. Quiero, en un poco de cultura jurídica, ubicarlos a ustedes en un asunto que me parece muy relevante. Conocer nuestra Constitución y saber por qué los neoliberales, además de privatizarlo todo, de concesionar y entregar a los particulares servicios públicos y bienes indispensables para todo el pueblo, y en los que debía presidir el sentido del servicio público, además de eso, llevaron a cabo lo que se llama desregulación. Eso no aconteció solo en México. Eliminar todas las normas que limitaban, que impedían esa acumulación sin freno, que impedían que existiera un interés contrario al interés privado, desaforado, de este tipo de individuos, el interés público. Interés público que es denostado y atacado, y que cada vez que sale a la palestra o a la plaza pública es denostado y atacado con el mote de comunismo. Nuestra Constitución fue construida con el propósito de garantizar los servicios públicos y los bienes públicos. Nuestra Constitución fue concebida en sus artículos 25 y 28 para darle al Estado la rectoría de la vida económica. También para preservar en favor del Estado y por tanto de la nación, preservar
los bienes esenciales para la pervivencia nacional, la conservación de la soberanía y para que aquello que es estratégico quedara en manos de México. Los neoliberales desmontaron la Constitución, la pedacearon, la destruyeron, aniquilaron su espíritu y también tocaron su letra. Dice el artículo 28 constitucional: no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas. Esto es lo que quedó: correos, telégrafos y radiotelegrafía, minerales radiactivos y generación de energía nuclear, la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Atención aquí, antes tenía la explotación y la producción, ahora un difuso control del sistema eléctrico nacional y el servicio de transmisión y distribución. ¿A qué abocaron a la Comisión Federal de Electricidad los neoliberales que reformaron este artículo? Solamente a distribuir y a transmitir en la red eléctrica nacional la electricidad que producían los particulares, extranjeros y nacionales, que tenían, según la reforma a las leyes secundarias, preferencia para subir esa energía eléctrica a la red eléctrica nacional, que es un bien público. Esta reforma eliminó como estratégica el área de producción de la electricidad para permitir que los particulares se la quedaran. Privatización vía desregulación. Y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos 6º y 7º del artículo 27 de esta Constitución, respectivamente, así como las actividades que expresamente señalan las leyes que expide el Congreso de la Unión, la comunicación vía satélite y los ferrocarriles, atención, que antes eran áreas estratégicas, son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución. El Estado, al ejercer en ella su rectoría, protegerá, etcétera, etcétera, y la distinción entre áreas estratégicas y áreas prioritarias. En las prioritarias es posible, es factible la concurrencia de los particulares. ¿Por qué sacaron estos dos ámbitos, las comunicaciones vía satélite y los ferrocarriles, de las áreas estratégicas, y los pasaron mediante reforma a las áreas prioritarias para permitir la privatización de ambos sectores, cosa que aconteció en el caso de los ferrocarriles bajo Zedillo, como ya lo hemos dicho? Corresponden al Estado la rectoría del desarrollo nacional, que no le gustaría a los neoliberales, les molestaba, pero no pudieron destrozar totalmente la Constitución, ya era una impudicia de un grado sumo, para garantizar que ésta sea integral. 1. Que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permite el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege esta Constitución. Todo esto, todos estos principios se volvieron letra muerta a razón o a consecuencia de las reformas que se hicieron a la propia Constitución y a las leyes secundarias. Al final, las llamadas reformas estructurales ordenadas por los grandes poderes corporativos internacionales, grandes poderes financieros, por nuestros acreedores, sujetos como estamos a la cadena de la usura. Impedir a un Estado cumplir con sus objetivos. Estos objetivos son preservar la soberanía, como lo dice aquí, y un desarrollo integral, democrático, de un crecimiento auténtico de la nación en económico y del empleo, y una mejor distribución del ingreso. Al revés, pérdida de la soberanía, pérdida del interés legítimo nacional, destrucción de la independencia, de la democracia, destrucción, concentración excesiva del ingreso y de los bienes, y empobrecimiento de la mayoría de los miembros de la sociedad nacional. En suma, violación a la Constitución,
a su espíritu y a su letra. El Estado, sujetándose a las leyes, podrá, en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación. Y nos preguntamos dónde estaba aquí el interés general para entregarle a todos estos voraces los bienes de la nación. O la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, salvo las excepciones que las mismas prevengan. Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguran la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes. Evitarán fenómenos de concentración que contraríen el interés público. ¿Cuál interés público? Si destruyeron el interés público y la esencia misma de lo público, enemiga o enemigo del neoliberalismo. La Constitución violada por el neoliberalismo. La nueva redacción del párrafo cuarto comentario insertó la tipología de áreas estratégicas y áreas prioritarias para el desarrollo nacional. Como ya lo expliqué, la diferencia central entre estas áreas es la posibilidad o no que tienen para permitir inversión privada, ¿no? Aquí habla de lo que ya dije, ferrocarriles y comunicación vía satélite. Y dice expresamente lo que ya también había mencionado, lo que no constituye monopolio, que son funciones del Estado que se ejerzan de manera exclusiva en las áreas que ya mencioné. Y lo mismo que el Estado, al ejercer en ella su rectoría, protegerá, atención, la seguridad y la soberanía de la nación, que los neoliberales olvidaron olímpicamente. Y al otorgar concesiones o permisos, mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia. Cuando otorgaron concesiones mineras, perdieron también el control sobre las vías férreas y sobre las carreteras, que también entregaron. Por tanto, el Estado se había privado no solamente de las riquezas naturales, que eran esencialmente inalienables, sino también de todas las vías de comunicación, colocando a nuestra nación en un estado prácticamente de sujeción, de sometimiento y de debilidad suprema. ¿Cómo va a haber soberanía e independencia si no podemos ni siquiera ser dueños de nuestras vías de comunicación y de nuestras riquezas naturales? Estamos atados de pies y manos, que es lo que querían, ante las grandes corporaciones y las potencias extranjeras. Por eso es que decimos que cuantos hicieron esto desde el gobierno y sus cómplices de la iniciativa privada son traidores a México. Es más que evidente. La posibilidad de la inversión en las áreas mencionadas fue ampliada a la prestación de servicios públicos, al uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación. Y no son cosas menores las tropelías de la privatización del agua, cosa gravísima ya en grado sumo. Un bien esencialmente público, un bien de primera necesidad, humana la necesidad. En términos generales, las reformas al artículo 28 constitucional significaron flexibilizar, una palabra que encanta a los neoliberales, hay que flexibilizar. Es decir, los principios no les gustan porque son rígidos. Todo lo flexible, me voy adecuando a las circunstancias. Las exenciones de impuestos, aquí va otra cosa, y los monopolios, así como las prohibiciones a título de protección a la industria, permitió la inversión de capital privado en las comunicaciones vía satélite y los ferrocarriles, impulsaron la figura de la concesión de los servicios públicos y otorgó la autonomía al Banco Central, todos ellos pilares del modelo neoliberal. Flexibilización, exenciones de impuestos y permisión de monopolios. Más el gran mito, el gran mantra. Banco Central Autónomo. ¿Autónomo de quién? Autónomo del Estado mexicano, autónomo de México, pero dependiente de la gran banca privada internacional. Las reformas al artículo 28 constitucional limitan el otorgamiento de subsidios a actividades prioritarias, es decir, limitan la posibilidad de que el Estado intervenga para subsidiar a las clases empobrecidas en los casos de las áreas que se permite privatizar, pues señala que dichos subsidios solo podrán otorgarse de manera temporal y sin afectar las finanzas de la nación. Aquí ven ustedes el porqué del FOBAPROA, el porqué de los subsidios de CONACYT, por ejemplo, a tantas entidades privadas, a tantas empresas privadas.
pero también a los titulares de bienes concesionados. Y de aquí también ven, en esencia y por la revocación o la reforma de las leyes, el que exista la idea de que todo subsidio a las clases más pobres constituye un despropósito y un tirar a la basura los bienes de la nación. Lo otro no. Subsidiar y favorecer a los más poderosos económicamente y desproteger y nunca subsidiar a las clases populares. Neoliberalismo puro. Estábamos muy mal. ¿Quieren que regresemos a eso? Creo que no conviene. Este es el terrible decreto por el que Peña Nieto reformó y adicionó diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos en materia de energía o presentó dicha iniciativa ante el Poder Legislativo que finalmente, cooptado como estaba, comprado y con cochupos y sobornos no solo en dinero sino en especie de poder y de posiciones que ofreció Peña Nieto a panistas, priistas y perredistas, se consumó en perjuicio de México. La reforma, la llamada reforma energética de infausta memoria del 20 de diciembre del 2013. Nada más llegando, se abocó a cumplirle a sus patrones. Petróleo y demás hidrocarburos, esta es la reforma, se elimina del artículo 27 constitucional, y digo esta reforma porque es de las más ruinosas y perjudiciales a México en la era neoliberal y la que no ha podido ser desmontada, en virtud de que no hemos contado o no se ha contado con la mayoría patriótica necesaria para reformar la Constitución y en virtud también de que contamos con una Suprema Corte de Justicia traidora al interés nacional. Se elimina el artículo 27 constitucional, la restricción incorporada en 1960 que impide la utilización de contratos para la extracción de hidrocarburos del subsuelo. La modificación no altera la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos, es lo que explicaba Peña Nieto, y mantiene la prohibición de otorgar concesiones que confieren derechos sobre recursos naturales a particulares. Estos contratos, determinados en su forma por la ley reglamentaria correspondiente, permiten la participación de los sectores social, atención y privado en la exploración y extracción de hidrocarburos a cambio de pagos en función de los recursos obtenidos. ¿Se privatiza o no se privatiza? Sí se privatiza. Se reforma la Constitución para permitir que una actividad de naturaleza estratégica reservada al Estado, que es la exploración y extracción de hidrocarburos, sea permitida a los particulares. Ahí está la privatización. De igual forma, se suprime el artículo 28 de la Constitución a la petroquímica básica como área estratégica, otra más, que no constituye monopolio. En este caso, se permite ya la intervención de los particulares en esta actividad, incluyendo el transporte, tanto de petróleo crudo, gas natural y sus líquidos, como de petroquímicos y refinados, y por eso hoy todos los ductos que cruzan nuestro país y que trasladan gas pertenecen a particulares. Imagínense si eso no es de seguridad nacional. El día que quieran, nos cortan el suministro de gas, no llega a las plantas de ciclo combinado o a aquellas en las que se produce energía eléctrica y nos quedamos sin luz. ¿Y el gobierno qué puede hacer? Nada, porque ya se desreguló, ya se privatizó y el Estado se minimizó, porque todo lo público está mal según los neoliberales. Como de petroquímicos y refinados a través de permisos que se otorguen a los términos que establezca la legislación secundaria. Adicionalmente se reestructura Pemex y sus subsidiarias en 2 divisiones, etcétera, etcétera. Pedacearon, trocearon a CFE y a Pemex, constituyéndolas en una cosa que se llama empresa productiva del Estado, y les dieron subsidiarias y filiales en las que está permitida la intervención económica, la participación accionaria de la iniciativa privada. Es decir, sí las privatizaron. En cuanto a la energía eléctrica, se abre un mercado de generación de energía eléctrica sin que el Estado pierda la rectoría en el control del sistema eléctrico nacional, rectoría que no sirve ya para nada, y la exclusividad de transmitir y distribuir la energía como un servicio público indispensable, que ya lo dije. El Estado está obligado a transmitir y distribuir la energía que producen los particulares al precio que la venden los particulares, utilizando la red eléctrica nacional que existe y es bien público y está pagada por los mexicanos. Vaya negociazo que hemos hecho. Lo que se busca es que el sistema eléctrico nacional esté impulsado conjuntamente por la CFE y particulares bajo la conducción del Estado con el objetivo de reducir costos y elevar la productividad. Claro, porque para los neoliberales el asunto es reducir costos y elevar productividad.
no dar un servicio público, no atender